Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es John Alexander Incapié, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Muestro el documento como lo solicita la guía. Y bueno, el día de hoy voy a explicar el punto 4 de la tarea 2 de cálculo integral, cuarto semestre. Entonces, bueno, el punto 4, literal C, nos dice sustitución trigonométrica. Entonces, desarrollar el ejercicio solucionado utilizando el método de integración adecuado y comprobar su resultado usando GeoGebra. Al final del ejercicio, pues anexe el pantallazo de GeoGebra. Entonces, bueno, el literal C nos dice integral de x sobre raíz de 16 menos x al cuadrado. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es identificar gráficamente los elementos con el teorema de Pitágoras, como nos lo explicó el profesor en la webconferencia. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro ángulo, nuestro cateto adyacente sería raíz de 16 y el otro término, x, raíz de x al cuadrado, sería nuestro otro cateto. Solucionándolo, entonces raíz de 16 es igual a 4, raíz de x al cuadrado, x. Y para la hipotenusa sería el término raíz de 16 sobre menos x al cuadrado. Entonces ahora teniendo estos dos términos, despejamos el seno de nuestro ángulo es igual a x sobre 4. Entonces pasamos este 4 que está dividiendo a multiplicar, entonces nos quedaría 4 seno del ángulo es igual a x. Esa sería nuestra x. Ahora revisamos en la tabla de derivadas trigonométricas que el es igual al coseno de x. Entonces reemplazamos 4 seno de x, entonces lo cambiamos por coseno del ángulo, seno del ángulo, perdón, lo reemplazamos con coseno del ángulo por la diferencial del ángulo. Entonces ese sería nuestro dx. Ahora reemplazamos en la ecuación original que teníamos nuestros términos x y dx. Entonces nos quedaría x, que es 4 seno del ángulo, por nuestro dx, 4 coseno del ángulo por la diferencial del ángulo, todo esto sobre raíz de 16 menos, era x al cuadrado, entonces nuestra x es 4 seno del ángulo al cuadrado. Entonces, bueno, a esta expresión la resolvemos sacando factor común, ya que, bueno, acá 4 al cuadrado nos da 16. Bueno, resolvemos 4 seno del ángulo por 4 coseno del ángulo, 4 por 4 16, entonces 16 seno del ángulo, coseno del ángulo por la diferencial del ángulo, sobre la raíz de 16 menos, aquí entonces el 4 al cuadrado es 16, 16 seno al cuadrado del ángulo. Listo. Entonces aquí sacamos factor común en nuestro denominador. Nos quedaría pues, la parte de arriba igual y abajo 16, es como si acá se multiplicara por 1. 16 por 1 pues 16 menos, y acá le restamos 16 al seno del ángulo, entonces 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Entonces esta expresión sabemos que con la tabla también encontramos que es igual al coseno al cuadrado del ángulo. Entonces reemplazamos nuevamente. De arriba nos queda igual 16 seno del ángulo por coseno del ángulo por la diferencial del ángulo sobre raíz de 16 coseno al cuadrado del ángulo. Entonces listo. Ahora resolvemos esta raíz. La raíz de 16 es 4, la raíz del coseno cuadrado es coseno, entonces quedaría 16 seno del ángulo por coseno del ángulo por la diferencial del ángulo sobre 4 coseno del ángulo. Ahora entonces eliminamos los que se repiten en nuestro numerador y en el denominador y simplificamos la expresión. Entonces coseno del ángulo lo elimino con este coseno del ángulo, y este 4 lo puedo eliminar con este 16, entonces le sacamos cuarta, este se elimina, nos quedaría la expresión como 4, acá este 16 sería 4 seno del ángulo por la diferencial del ángulo, es lo que nos está dando acá. Y bueno, entonces
organizamos el 4, sale de la expresión, nos quedaría el 4 por la integral de el seno del ángulo por la diferencial del ángulo. Entonces, bueno, revisamos nuevamente en la tabla de funciones trigonométricas y encontramos que la expresión de integral de seno del ángulo por la diferencial del ángulo es igual a menos coseno del ángulo más c. Entonces lo reemplazamos. Aquí nuestro 4, seno del ángulo por diferencial del ángulo, entonces sería igual a 4 menos coseno del ángulo más c, y pues 4 le operamos 4 por menos coseno, entonces menos 4 coseno del ángulo más c. Ahora, con los datos identificados al inicio en el triángulo, hay los valores para el coseno del ángulo. Entonces nuestro coseno del ángulo es igual a la raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4. Y ahora sí, finalmente operamos y reemplazamos. Entonces, menos 4 coseno del ángulo más c es igual a menos 4 coseno del ángulo, que lo acabamos de hallar, raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4 más c. Entonces, este 4 que está acá lo podemos eliminar, nos quedaría esta parte de la expresión. Este menos 4 con este 4 se eliminan, nos quedaría esta parte de la expresión. Y entonces reemplazamos en la fórmula original, que era integral de x sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado es igual a menos raíz de 16 menos x al cuadrado más c. Ahora, bueno, ordeno los términos para que nos pueda dar igual a como va en GeoGebra. Entonces, esta menos x al cuadrado pasa acá de primeras. Luego este 16 que estaba positivo lo corro para acá. Entonces nos quedaría la expresión como igual a menos raíz de menos x al cuadrado más 16 más c. Que pues es lo que acá nos está diciendo GeoGebra. Bueno, muchas gracias por la atención.